Buenas noches, qué gusto volver a estar con ustedes como todos los martes en este taller gratuito de Toma el Control de la Salud para hablar ahora de problemas de vesícula. Este es un tema súper eh, común, digamos, ¿no? De muchas preocupaciones, sobre todo cuando es temas de cálculos, cuando es temas de pólipos de dolor en el lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dar una explicación general de los temas de vesícula, las patologías más frecuentes, cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas más comunes, pero también cuáles son esos remedios que podemos estar usando en casita, los síntomas de alerta que pudieran ocurrir con este tipo de diagnóstico y luego entramos a preguntas, ¿le parece? Vamos a arrancar entonces. Bien, ok. Bien, pues vamos a empezar diciendo de que la vesícula es la hermanita, como siempre decimos, la hermanita del hígado. Aunque en ocasiones no las quiten, pues el hígado aún necesita de ella. A pesar de que hemos sido operados por cálculos o por pólipos o por cualquier tipo de patología o inflamación a nivel de la vesícula, pues es súper importante su función. ¿Por qué? Porque la bilis ayuda al proceso de la digestión. Y cuando nosotros hablamos de este proceso es que absorbe esos excesos de colesterol que ocurren en el cuerpo y de otras grasas y de esas vitaminas liposolubles que vienen desde el intestino, sobre todo las vitaminas de la parte del complejo B. Y también, pues la bilis es súper importante para poder eliminar todos esos productos de desecho que son los metabolitos, por ejemplo, del uso de los medicamentos, antibióticos, vacunas, cualquiera que sea esos medicamentos. Y también, pues por supuesto, nos contribuye a nosotros al proceso de digestión, porque es como el efecto detergente que cuando usted quiere lavar la ropa, en este caso quiere lavar ese exceso de grasas, pues la vesícula empieza a funcionar y para eso segreta pues la bilis. Ahora, ¿qué pasa con la vesícula? Lo primero que vamos a hablar es que pueden ocurrir pólipos, ¿cierto? Pero ¿qué es un pólipo? Lo vas a descubrir sobre todo cuando te hacen un eco. Y entonces vienen los signos de alerta, a ver cuánto mide ese pólipo, es mayor a 1 milímetro, cuántos centímetros tiene, es operable, es benigno, es maligno. Bueno, un pólipo son esas pequeñas elevaciones que ocurren a nivel de la vesícula, en esa mucosidad de la vesícula biliar, y estas elevaciones están en la parte interna de la pared de la vesícula. Por lo tanto, suelen estar más en contacto con las sales biliares. Ahora, puede haber pólipos que son benignos y otros que tienen características de ser malignos o cancerosos. Lo bueno es que hay muchos pólipos que se forman por el colesterol, ¿no? Y sobre todo la mayoría de los pólipos, más del 95% de los pólipos son benignos, solo hay que darle seguimiento para ver que no haya un crecimiento acelerado y hacer un control adecuado con el gastroenterólogo para poder tener una tranquilidad de este tipo. Ahora, dentro de todo este tema, pues es importante saber que la otra pregunta que me dice, ¿y cómo se cura un pólipo, no? ¿Qué hacemos? Ya tengo el pólipo, ¿ahora qué hago? El primero es el control, el segundo es, bueno, vamos a evitar que haya un crecimiento acelerado. ¿Cómo hacemos eso? Más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Y tercero, pues sencillamente no estar programándote pensando de que es un tema maligno, sino sencillamente hacer todas las pruebitas para poder hacer los controles periódicos, que no tienen que ser ni todos los meses, sino más bien depende de el tamaño y las características del pólipo, pues podemos saber cuál es el control adecuado por imagen o por biopsia que se tiene que hacer en ese caso. Ahora, la mayoría de los pólipos no generan síntomas por sí mismos. Los pólipos los descubres cuando has tenido síntomas que por lo general tienen que ver, pero con las famosas piedras de la vesícula o con el famoso barro que se forma a nivel de la vesícula. Entonces ahí, cuando te dicen, oh sí, descubrí barro biliario, oh, has tenido 1 o 2 pólipos ahí en la vesícula, recién, pero no es que por sí solo ocasiona pues los pólipos per se, un síntoma.
Ahora es importante que entre los síntomas de lo que ahora acabamos de decir, que son las piedras, el barro biliar, pues sencillamente nosotros tenemos ahí pues algunos interesantes relacionados con la digestión. Entre ellos, pues puede haber un dolor en el lado o el borde costal derecho, por donde está el punto hepático. De hecho, la palpación en el examen físico, pues hay un punto que se llama punto de Murphy, que al hacer una palpación profunda, pues estamos nosotros en contacto con uno de los puntos de la vesícula. Y si es positivo, pues podemos estar sospechando una inflamación vesicular que puede estar dada por cálculos a nivel de la vesícula. Por otro lado, es importante que nosotros sepamos que puede dar náuseas, puede dar vómitos, puede dar síntomas que en ocasiones hasta se pueden confundir con una hepatitis porque o te pones amarillo, puede haber ictericia, tus heces pueden estar más claras o tu orina muy oscura y esto puede suceder sobre todo cuando un gran cálculo ha obstruido el colédoco y entonces ahí ni siquiera se puede operar, hay que bajar la inflamación, hay que procurar que esas enzimas hepáticas vuelvan a la normalidad para poder operar, porque cuando está muy inflamado hay un gran riesgo de una complicación si se hace una cirugía en ese momento. A esto que nosotros hablamos de cálculos a nivel de la vesícula se le llama colecistitis, es decir, provoca la inflamación de la vesícula producto de estos cálculos. Y en la mayoría de las ocasiones hay pacientes que tampoco han tenido síntomas y se enteran por caso fortuito un dolor que viene y va, que muchas veces tiene que ver con ciertos alimentos, sobre todo los alimentos grasos, los alimentos fritos, los alimentos pesados para la digestión, porque tiene que segregar más sales biliares para poder procurar una mejor digestión. Y entonces genera un mayor trabajo vesicular, ¿ok? Entonces, cuando la vesícula se inflama de una manera aguda, ¿qué sucede? Bueno, la persona se siente mal, la persona va a requerir una cirugía mayor. A veces, cuando no es muy complicado, se puede hacer laparoscópicamente cuando no está muy inflamada o cuando es pues una cirugía que ha sido programada con anticipación. Y por otro lado, bueno, es importante saber que hay otras patologías que influyen en que la vesícula se puede inflamar. Por ejemplo, una pancreatitis, la inflamación del páncreas. Y muchas veces la inflamación del páncreas sucede porque los triglicéridos están súper altos y eso es súper delicado, una pancreatitis aguda. Por otro lado, puede estar dado por problemas también a nivel de páncreas, pero problemas tumorales sin inflamación de la cola del páncreas, de la cabeza del páncreas, que están comprimiendo a nivel de la vesícula del hígado, pueden provocar estas alteraciones o sencillamente síntomas a este nivel. El barro biliar también puede ocasionar pues molestias y esto se ve sobre todo, por ejemplo, a nivel del embarazo. Y el barro biliar ocurre cuando la bilis está mucho tiempo pues en la vesícula sin fluir. Y a veces es por temas mecánicos, como por ejemplo la presión que ocurre cuando tenemos el embarazo, pues la presión que ocurre a nivel de la cavidad abdominal. Por otro lado, es importante que los ayunos muy prolongados, las personas que han bajado bruscamente de peso, pues pueden tener problemas vesiculares producto de esos ésteres de colesterol que estábamos nosotros hablando hace un ratito. Pero también ocurre lo que nosotros llamamos colecistitis crónica. Esto más bien es cuando vienen y van los cálculos, pero no es algo que surgió bruscamente, da un coliquito a la persona, le pasa y luego, bueno, debido a esos episodios de inflamación que ya se han convertido en crónicos en la persona, pues ocurre que muchas veces debido a los cálculos que tiene la persona, que no ha llegado a una obstrucción, sino que ocurre una inflamación y se repara, pueden provocar pequeñas cicatrices a nivel de este órgano que es como una perita, tiene la forma de una pera en realidad. Y puede llegar a inclusive a provocar un engrosamiento en las paredes de este órgano. Entonces, esto va a provocar que con el tiempo puede ocurrir de que se bloquee. Fíjense qué interesante en la naturaleza, como la premisa de lo igual, haciendo un paréntesis, de lo igual cura lo igual, que al tener la forma de pera la vesícula,
una de las frutas que más ayuda a la vesícula, pues es la pera, sobre todo comiéndola como la primera fruta o alimento del día. Ayuda a estimular la vesícula. Cierro el paréntesis, continuando con los síntomas, eso se los dejo como inquietud ahí para que empiecen a comer pera a las personas que les gusta. Por otro lado, es importante que nosotros sepamos que hay algunos, digamos, factores que son predisponentes para una enfermedad de vesícula y entre ellos está más frecuente en las mujeres, es más frecuente en edad avanzada, es más frecuente en las personas que cuentan sobrepeso, en las personas que han bajado bruscamente de peso, en aquellas personas que tienen una dieta muy hipercalórica y grasosa, y sobre todo cuando se repite este antecedente familiar, no es algo determinante, pero sí se ve una predisposición familiar a que se repite el patrón de problemas vesiculares o hepáticos. Ahora, también puede ocurrir la presencia de cálculos y cálculos que vengan de hábitos tóxicos, entre ellos el alcohol. El alcohol puede estar provocando cálculos a nivel de la vesícula. Otro tipo de cálculos son cálculos que no son cálcicos, sino más bien son cálculos que se caracterizan por un color pigmentado oscuro. Igual hay patologías que ocasionan otros tipos de cálculos, entre ellos la anemia hemolítica, que es cuando el cuerpo destruye gran cantidad de los glóbulos rojos, mucho antes del tiempo, y esto puede ocasionar pues, una gran complicación, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? El paciente viene con los síntomas y otra de las veces vienen con síntomas no solamente a nivel abdominal o digestivo, vienen con dolor de cabeza, sobre todo a nivel de sienes, a nivel del ápice de la cabeza, y el recorrido inclusive que hace el meridiano a la vesícula puede estar un dolor que se puede reflejar inclusive hasta en la rodilla, por el recorrido que hace el meridiano de la vesícula. He tenido pacientes que han venido a consulta donde el síntoma más común después de recorrer al neurólogo, al odontólogo, es el dolor de cabeza. Y es producto de temas de vesícula. Ahora, después del examen físico, de un buen interrogatorio o anamnesis, se le manda un eco. Y en el eco nos va a decir cómo está el hígado, tamaño, densidad, su peso, si está graso o no está graso, cómo está la vesícula, si en su interior se observa la bilis, si hay cálculos a nivel de la vesícula, si hay barro biliar a nivel de la vesícula, ¿sí? Y también se pueden hacer otros exámenes cuando ya vemos que pues, la vesícula está inflamada, que ha habido algunos cálculos, que el síntoma es ya de más de 3 meses, pues se hace una gammagrafía biliar, que es algo de imagen, pero que nos permite a nosotros ver con un contraste, pues, y una cámara gamma, pues poder saber con mayor detalle todo lo relacionado con la inflamación, el tipo de cálculos que hay a nivel de la vesícula. Por otro lado, hay médicos que les suelen indicar una tomografía cuando hay otras patologías asociadas, quieren descartar una pancreatitis, quieren descartar pues algún tipo de inflamación que pueda ocurrir para tener la certeza de que van a tener una cirugía sin complicaciones. Y también haciendo un paréntesis en este tema, hay personas que una vez que le han diagnosticado sus cálculos, cuando es fortuito el diagnóstico, es decir, cuando fue por otra cosa, un eco abdominal, por un dolor que no tiene nada que ver con la vesícula, y le descubren los cálculos, pues ahí viene la pregunta, ¿me opero, no me opero? ¿Qué hago? Bueno, depende de cómo te estés sintiendo. Hay intolerancia a ciertos alimentos, hay náuseas, hay vómitos, ha habido dolor. Entonces, estas preguntas podrían a nosotros orientarnos si es un candidato en primer orden para hacerse la cirugía. Ahora, como en todos los martes, siempre me gusta hablar un poquito de la parte emocional, de qué es lo que puede estar desencadenando este tema de problemas a nivel de vesiculares. Y la vesícula es como que
una vinculación con esos patrones emocionales y mentales que hacen que nosotros estemos irritados, que estemos amargados frente a mi vida o frente a la vida de los demás. Nosotros solemos decir que la vesícula es la que toma la decisión. Por eso está el chiste en los cirujanos en que, hombre que se opera la vesícula, pues como dicen en Ecuador, suelen decir mandarinas, ¿no? Tiene poco poder de decisión. Un chiste un poquito fuera de subido de tono para los hombres, pero en realidad solo es para ilustrar que la decisión la toma la vesícula. Es importante que nosotros tengamos que cuando tenemos ese resentir, esa ira calcificada, vieja ahí, por situaciones que nosotros estamos mascullando emocionalmente, pues tenemos tendencia a formar cálculos en la vesícula. Ahora, tratamiento. Bueno, tratamiento habitual es la cirugía cuando están las molestias. Nunca se hace cuando la vesícula está muy inflamada por un riesgo de peritonitis, por un riesgo de ruptura de la vesícula y complicación. Se procura ser pues más programada, que baje la inflamación, que la persona haya tomado las enzimas digestivas o haya cumplido la dieta para poder ayudar a que esté la digestión pues más fácil, menos sobrecarga para la vesícula y por lo tanto menos inflamación a ese nivel. Pero también nosotros podemos utilizar o tener reglas simples, en primer orden, para evitar los cálculos. Hablemos de para evitar los cálculos. Y para evitar los cálculos, primero tenemos que ser conscientes que hay que limpiar el hígado. Esto es algo que se hacía ancestralmente. Siempre se hacía la limpieza del hígado sabiendo que el hígado ayuda en el tema del temperamento, del carácter. Entonces una persona mal geniosa, una persona iracunda, cuando le decía, oye, le dio el enojo, le dio el colerín, es decir, se le subió todo, toda la bilis, se puso verde, tuvo náusea, tuvo diarrea, y hay personas que de verdad le dan todos los síntomas por este enojo, porque tiene que ver con este órgano. Entonces, la limpieza hepática se sugiere 2 veces al año, ¿sí? La mejor etapa para hacer una limpieza del hígado es sobre todo con el cambio de estación, con los equinoccios, ¿no? 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre. Y entonces hay que asegurarse, porque hay personas que, bueno, ya leen sobre tomarse el juguito de manzana, de tomar el aceitito de oliva, pero ojo, antes de hacer una limpieza de hígado tenemos que estar seguros que nuestro colon esté limpio, porque si no esos cálculos se pueden obstruir, pueden quedar ahí atoraditos y pueden ser pues una emergencia. ¿Sí? Pueden ocasionar dolor y ahí sí nos vamos a complicar nosotros antes de mejorar la situación. Por otro lado, es importante que nosotros tomemos en cuenta que hay otras cositas que podemos hacer además de la limpieza y es, por ejemplo, bajar el consumo de grasas y de proteínas y comer más la dieta mediterránea, la dieta inclusive vegetariana. También evite comer en exceso y seguido picoteando porque usted está sobrecargando la vesícula. Recuerde que la vesícula cada vez que usted come tiene que funcionar, no es que salió de vacaciones. Y si usted no tiene vesícula, pues sencillamente también está sobrecargando el hígado. Por eso hay un horario para la comida y sobre todo evitar la sobrecarga después de las 7 de la noche. Hay personas que comen ovíparamente a las 9 de la noche y creen que no pasa nada, sin embargo no está en el ciclo de mayor energía que tiene el hígado y la vesícula. Es importante también tomar o retomar esas costumbres de hacer un ayuno, aunque sea una vez a la semana, un ayuno líquido que comprenda una sopita de vegetales, abundantes líquidos, ¿sí? Para poderle dar pausa al sistema digestivo y todo lo que quedó atrasadito ahí lo pueda metabolizar el colon, lo pueda procesar el hígado y de esa manera pues evitar barro biliar, evitar pues que estemos nosotros sobrecargando el sistema. Ser moderados en el consumo de alcohol es importante porque ya nosotros dijimos que el alcohol también a un exceso pues puede llevar a la formación de cálculos de otro tipo. Tomar agua. Hay personas que no toman agua, sobre todo las personas
ya adultas mayores pierden el reflejo de la sed y si no tienen el vasito de agua ahí, no sienten sed. Tienen que tomar la costumbre de estar tomando o mojándose los labios para poder ser consciente del agua que toman y poder estar evitando pues que estemos deshidratados, porque el agua es lo que nos permite a nosotros pues que los riñones funcionen de una manera excretora, que haya limpieza, que nos mantiene hidratada pues todo nuestro sistema celular. Y también es importante que tomemos en cuenta que nosotros también hay que ejercitarnos, darle movimiento. Si nosotros estamos sentados, una vida sedentaria, inclusive hasta la digestión se hace más lenta, padecemos estreñimiento, tenemos muchas más complicaciones. Entonces necesitamos hacer ejercicio para poder tonificar no solo nuestros músculos, nuestros sistemas, sino también en la parte digestiva, para darle tono muscular a nuestro cuerpo. Y evitar la sobrecarga mental, porque eso también hace posible que nosotros estemos sobrecargando los órganos relacionados con ciclos especiales que podrían, sobre todo con el ciclo de la mente, con toda la energía mental, que podrían estar favoreciendo que nosotros tengamos litiasis o cálculos a nivel de la vesícula. Ahora bien, es importante que también tengamos en mente algunas cositas que podemos nosotros pues hacer en la casa, además de todo lo que hemos mencionado. Y en primer orden, pues, hacer yoga ayuda a nosotros a mente, cuerpo, espíritu, o tai chi, usted escoge. Si no le gusta, pues, el tai chi, o el qigong, o el yoga, uno de los tres, aunque sea terapia de respiración. Inclusive la llamada respiración de fuego nos ayuda a nosotros metabólicamente a subir la temperatura del cuerpo. Recordemos que el hígado trabaja en 41 grados Celsius y mientras tiene una buena temperatura, los procesos metabólicos del hígado pues van a ser mejor, va a liberar más toxinas, va a permitir una mejor función inmunológica, ¿sí? Y de esa manera pues usted se mantiene más saludable. También cambie sus calzas de metal. Sus calzas de metal pues van a estar ocasionando interferencias eléctricas, además de que tienen mercurio y esas pueden provocar daños y intoxicación en su salud. Mientras más toxinas usted esté expuesta, pues sencillamente quien tiene que trabajar más es el hígado y junto con el hígado pues la vesícula. Y también procure usted tomarse un aceitito, como solemos decir en las mañanas, pues un aceitito de oliva que va a trabajar no solo dándonos esa cantidad de omega 3 que necesitamos, sino tiene omega, el aceite de oliva, pues puede usar un aceitito especial, un aceitito que nosotros podemos estar utilizando. Ahora se me ha ido específicamente el nombre, pero ya me voy a acordar que nosotros podemos tener unos minutitos en la boca. Jane, si te acuerdas, me avisas. Y podemos nosotros expulsar todas esas residuos que existen a nivel de la lengua para poder provocar la limpieza de nuestro sistema. Sobre todo cuando estamos practicando ayuno. Ya, ok, Coco, sí, bien. Gracias. Cuando estamos nosotros practicando el ayuno, la lengua empieza, es uno de los órganos que como mapa nos está mostrando donde hay más toxinas y por lo que nos va a ayudar a nosotros observarla con frecuencia. No es usual que la persona acaba de levantarse mire la lengua, pero es uno de los mejores termómetros que nosotros tenemos para saber cómo nuestra salud está, porque usted puede ver todo el microsistema, puede ver el colon, puede ver el corazón, puede ver los riñones, puede ver el hígado, vaso biliar, páncreas, puede ver el pulmón. Entonces es importante que acabamos de levantar, nosotros observemos la lengua, vemos si está seca, si hay saburra, si está húmeda, si hay marca de los carrillos dentales, para poder evaluar cómo está nuestra salud. Y recuerde que hay hierbas y raíces que son como que muy afines para poder hacer detox en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos la raíz del diente de león o las hierbas amargas como el taraxaco, como la de la alcachofa, por ejemplo, que puede estar ayudándonos a nosotros a trabajar a nivel hepático.
y junto con ello la parte biliar. Afortunadamente, si a usted no le gustan los sabores amargos, en homeopatía tenemos pastillita que no sabe mal. Y entonces usted tiene todas las hierbitas juntas ahí que ni se entera de los sabores, pero que trabaja muy bien a nivel hepático y biliar, ¿sí? La medicina ortomolecular ayuda muchísimo a poder estimular todo el funcionamiento del hígado y de la vesícula. Bueno, de manera general, es lo que quería comentarles a ustedes sobre vesícula biliar. Voy a empezar a leer aquí que tengo algunas cositas en el chat y los que tengan preguntitas pues pueden abrir sus micrófonos. Mientras tanto, mientras se deciden aquí, tengo preguntas. ¿Manifestaciones en piel? Sí, puede dar picazón, en ocasiones puede haber alergia, pero picazón es frecuente, ¿sí? Si se hace la limpieza del hígado el 15 de junio, por ejemplo, ¿cuándo se debe hacer la limpieza de colon? Primero la limpieza de colon. Primero la limpieza de colon. De preferencia un hidrocolon, para que cuando vayas a limpiar el hígado, pues todas las piedras, porque ¿por dónde van a salir las piedras? Por las heces, ¿no? Entonces necesitamos que la carretera esté limpia para poder nosotros tener el camino libre para todo tipo de piedras, piedras biliares, piedras de colesterol, piedras cálcicas, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Nelly. Estás, quítate el mute y no. Un poco más, mi Jane, más de una semana. Y sobre todo en personas que padecen de estreñimiento, más de una semana para hacer la limpieza de colon. Mientras Nelly soluciona con su micrófono, me pueden escribir por el chat o me van preguntando por acá. Buenas noches, Hanna, buenas noches. Marianita, qué gusto, cuéntame. ¿Cómo están? Yo ya no tengo vesícula y en verdad a veces sí hay alguna dificultad en cuanto se refiere a la digestión. También se podrían tomar estas pastillas homeopáticas Por que recomiendan. supuesto, porque te faltó el detergente, pues. Es decir, la vesícula es la que nos ayuda a nosotros a ese proceso digestivo, a todo ese exceso de colesterol, a ese transporte de las sales biliares, por lo tanto ayuda. Y el no tener vesícula facilita que el hígado tenga una sobrecarga e inclusive mayor facilidad para que tengamos un hígado graso. Entonces, cada 3 meses máximo tenemos que estar nosotros limpiando el hígado, en el caso de las personas que no tienen vesícula. 3 meses. Sí, si no tenemos una tendencia a hígado graso. Ahí sí, ¿ya me Gracias. escuchas, Anita? Ahí ¿Ya me sí te escuchas? escucho. Ok, bueno, yo te iba a hacer un comentario similar al de Marianita, porque yo tampoco tengo vesícula. Pero a lo que a mí me pasó, me sucedió, no lo encontré entre los síntomas que tú habías mencionado, porque yo tuve era un dolor de espalda, en la espalda baja, un dolor en la Ese cintura, síntoma sí, me faltó decirle, puede ser justo en el lado derecho de la en el lado espalda. derecho de mi espalda. Y yo fui Exacto, a sobre todo debajo de la escápula, porque es un así, punto reflejo de la vesícula. A veces solo es así ese. fue. Y entonces yo entré por emergencias de una clínica particular. Me hicieron los exámenes, me hicieron todas las cuestiones y entré como a las 5 de la tarde, a las 7 de la mañana y estaba en el quirófano, me hicieron un laparoscopio y me la sacaron. Entonces, pero fue así Sí, de sí. en horas, pero el dolor fue Ahí, ahí atrás.
Claro, ahí es un síntoma de irritación vesicular. Entonces hay personas que dicen, no, solo me duele la articulación, me duele el cuello, me duele la espalda. Siempre hay que preguntarle del lado derecho, debajo de la escápula, vesícula. Siempre nos toca descartar. Sin embargo, ahorita mi dolor no daba tiempo yo fui a la clínica por emergencias porque me empezó a doler y era un dolor tan agudo que no me quitaba con nada. Entonces, fui allá y ya, como te digo, amanecí en el quirófano y me sacaron la vesícula. Así mismo. Pero así es, ajá. Sí, bueno, te voy a pedir que me prescribas de esas pastillitas de entonces también homeopáticas, ¿no? Ok, Para me lo ver recuerdas mi el tratamiento. viernes que va para... Yo te digo, sí, claro que sí lo voy a tener pendiente entre las cosas que vamos a tratar. Lleva ¿Ok? todo el listado de los síntomas para revisar. Perfecto. Quería saber, Marianita, si te contesté la pregunta. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Karen. Ok. Sí que sí. Perfecto, perfecto. Fíjate que hoy te he tenido conmigo, mira. Hoy te he tenido conmigo. Ajá. Bueno, pues es importante que no subestimemos a la vesícula. Si a veces nosotros culturalmente, bueno, se toma té de chancapiedras, se hacen algunas cosas, siempre hay que ver cómo está esa vesícula, si es algo agudo o es algo crónico. Cuando decimos crónico es más de 90 días, más de tres meses, ¿ok? Y hay que ver cómo están esas paredes vesiculares para poder no subestimarlos y no se nos dé una emergencia como la que nos contaba Nelly con el tema de la vesícula. A veces de la noche a la mañana, pum, dolió, listo, cirugía y no hay chance para nada. Y hay Para veces en nada. que se va resolviendo, viene y va la inflamación, hay que cuidar la dieta. Hay personas que tienen tantos cálculos o solo tiene un cálculo, pero es tan grande que tiene el riesgo de una obstrucción a nivel del colédoco y entonces eso puede llegar a una inflamación con un gran compromiso de emergencia para la persona. Entonces, por eso, antes de sugerir cualquier cosa, siempre por imagen, nosotros debemos saber cómo está esa vesícula, qué tipo de cálculos y poder dar ahí pues las sugerencias de vida, no es como un librito que todo el mundo tiene pues las mismas indicaciones. Y lo mismo para los pólipos, ¿ok? Para los pólipos siempre hay que ver en imagen el tamaño del pólipo, si le hicieron biopsia o no, irlo controlando a nivel de su crecimiento. Sabemos que la mayoría de los pólipos son benignos, pero igual así no nos podemos subestimar, ¿ok? Y siempre, casi siempre, si hay pólipo, pues puede estar ahí una que otra piedrecita o barro biliar y entonces nos toca trabajar para hacer lo posible para que no haya un éxtasis de ese barro biliar y por lo tanto que no sigan ocurriendo pues los cálculos también. Entonces sí es importante no subestimar algo. Es algo súper común estos temas de la vesícula. No tiene una edad específica. Hay personas muy jovencitas que han sufrido de la vesícula. Hay personas que nunca sufrieron y de repente ya en una edad adulta vienen los temas de la vesícula. Entonces sí hay que tener en cuenta esos dolores de cabeza que no sabemos de dónde vienen, o esas intolerancias digestivas, o esos dolores que vienen y van a nivel del lado derecho, o como decía Nelly, detrás del hombro derecho, pues hay que estar explorando súper bien. ¿Sí? Inclusive uno que otro dolor de rodilla, si exploramos bien con algunos síntomas, podría inclusive ser un reflejo de la vesícula. Entonces sí es importante nunca subestimar, así que es importante hacerse el chequeito médico respectivo. Marianita, te invito también a que me des una vueltica para ver cómo está ese hígado, que usted se me ha perdido de la consulta. Cuando usted está bien, haz abuelo. Bueno, pues si no hay más preguntas, Marianita, estás en mute. Ya. Es verdad, definitivamente debo ir, urgentemente. Pues te Voy a espero. Tú hacer sabes una que cita. siempre eres bienvenida. Gracias. Ana Bueno, querida, tengo una pregunta. dígame. El tema de los granos, el consumo de los granos, cuando hay algo de inflamación, ¿cómo lo manejamos? La Por lo proteína, general por no se ejemplo, tolera que bien.
cuando son, sobre todo por los granos que son más flatulentos, excepto si le quitas la cáscara. Mm. Ok, entonces si se quita la cáscara, sí se puede consumir para poder obtener la proteína vegetal, por ejemplo. Sí, tienes que probar, depende de cómo esté esa vesícula. Hay personas que lo toleran bien sin la cáscara, pero hay personas que ni siquiera eso. Hay que ver cómo Y está esa vesícula. Habría que probar. puedes mencionar algunos de preferencia o en general Todo lo que es hablamos de los leguminosa dos? en general puede ocasionar, las leguminosas y las crucíferas pueden ocasionar flatulencia. Entonces es una sobrecarga digestiva. Ok. Las crucíferas, recordemos, las coles de Bruselas, brócoli, todas estas, pues pueden ocasionar gases. Ujú. Vale, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Interesantes las preguntas que han hecho hoy. Muy bien. Recuerden que pueden escribirme para proponer los temas, sobre todo ver de qué conversamos el próximo martes. Mientras tanto, ya veo que en este grupo muchos han perdido a nuestra querida vesícula, pero Ujú. son mujeres súper interesantes, no han perdido su nivel de decisión ni de... Por eso el Jamás, chiste yo creo que es más bien de género, ¿ah? jamás, jamás. Y cuando hacías la broma de la mandarina, y yo decía, y entonces a nosotras, ¿qué nos pasa? No, nada, yo creo que le da el efecto ¿Qué, inverso, porque se qué ven nos mujeres, las mujeres que yo he conocido, que le han retirado la vesícula han sido mujeres fuertes, mujeres que han tenido que sacarse de su casa, mujeres muy luchadoras, mujeres más bien que no han comunicado mucho sus situaciones y que han callado, y entonces, claro, la vesícula ahí chupando lo colérico, la frustración, todo lo que ha tenido que suceder, pero en silencio. Bueno, con ese síntoma sí me Ento- identifico. Entonces, un coaching para esos buenos gritos o esas buenas expresiones, híbrido. Definitivamente, bajar el vidrio y gritar, ¿sí? Sí, para evitar que se nos quiten la vesícula. Definitivamente tiene que ver con la expresión, tiene que ver con trabajar la emoción de la ira, de la frustración. Y por eso les decía que también las técnicas de respiración ayudan muchísimo, ¿sí? Ayudan muchísimo a que nosotros no nos quedemos remordidos con las emociones, porque no es que la emoción te enferma, como tú estás predisponiéndote una y otra vez a ese pensamiento que segrega neuroquímico, que provoca ácido, que provoca que el metabolismo cambie, incluido tu pH. Pues por supuesto, cada órgano resuena con una emoción y cada vez te va a estar perjudicando, te va a estar predisponiendo. Entonces, todo lo que podamos hacer para que eso ocurra, pues es bienvenido. Bueno, pues aquí dice pulmón podría ser el próximo tema, bien. Ujú. Ahí vamos a Bueno, pues hablar. yo como siempre en eso sí soy muy reiterativa. Yo no grito, no me enojo ni nada, pero hago tai chi, hago yoga y hago gimnasia, entonces eso sí me ayuda. Yo les voy a decir como dice el Dalai Lama, no está mal enojarse. Ajá, no, es necesario, es sano. Es sano, lo malo es estar aparentemente bien y remordido por dentro. Eso es una bomba de tiempo. ¿Sí? Yo sí me enojo, pero por cortísimos periodos de tiempo. Sí, 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 yo también, yo soy un fosforito. Así es, así es. Es saludable, estás vivo, somos un ser emocional que está en contacto con todo lo que está sucediendo. Puede haber, en un día podemos tener frustración, alegría, todas las emociones juntas. Lo importante es que no nos enganchemos con ellas. Así es, Bueno. Anita. Ay, qué bien, Andreita, gracias. Siempre es importante, hay que hacer el control a esa vesícula para ver si hay cicatrices, si está inflamada, si el cálculo está estable. Recuerdo en tu caso que era un cálculo grande, entonces hay que revisar cómo estamos. Ah, climaterio, ya, perfecto. Ya tenemos dos temitas ahí. Perfecto, perfecto. Qué chévere. Sí, ese es un tema también súper interesante. Hablemos de todos los mitos y todo lo que podemos también conversar sobre nuestras hormonas, ¿sí?
para poder tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida. Bueno, pues chicas, les deseo una fantástica semana. Premenopausia, perfecto. Ya estoy tomando, Muchas gracias, Ana, nota, como estoy siempre, tomando nota. súper Gracias. interesante. Muchas gracias. Gracias, amiga. Y bendiciones. Muchas bendiciones. Para Bendiciones a todos, para ustedes. todos. Chao, chao. Buenas noches, buen descanso. Bye. Adiós. Adiós. Bye. Chao, adiós. Chao. Chao, chao.